Mis hermanos, todos conocemos, es muy famoso, el nombre de Abraham Lincoln. Todos hemos escuchado ese nombre, Abraham Lincoln. El 16º, si así se puede decir, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Él logró preservar la unión de la nación durante su mandato, pero también logró abolir la esclavitud. Abraham Lincoln tenía una serie de frases célebres. Yo quiero compartir una para abrir el espacio para la ilustración con esta figura de la historia. Una de las frases decía: casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Sus valores, sus principios cristianos hacían que Lincoln considerara que la arrogancia puede aparecer en el hombre una vez que se le da poder. Y lo que él trata de ilustrar con esa frase es que hay personas que tienen una manera de ser, pero en el momento reciben algún tipo de autoridad, de poder, pueden llegar a cambiar. En todo su mandato, desde 1861 hasta 1865, enfrentó la guerra civil. Durante esa guerra civil estadounidense, Abraham Lincoln enfrentaba constantemente a políticos que se consideraban, entre comillas, expertos y que presumían tener soluciones simples para problemas complejos. Uno de ellos, un congresista muy seguro de sí mismo, llegó a decir: señor presidente, yo sé exactamente cómo ganar esta guerra. Si usted me escuchara, todo se resolvería en pocas semanas. El congresista habló duramente por varios minutos, criticó a los generales, propuso tácticas impracticables, culpó y responsabilizó a todos, menos a él mismo. Lincoln lo escuchó pacientemente y sin interrumpirlo, se sentó cómodamente sobre su silla, sonrió levemente y le dijo con calma: señor, qué reconfortante es saber que mientras toda la nación lucha por encontrar una salida, usted ya la posee, completa, clara y sin fallas. Entonces Lincoln continúa y le dice: debo confesar que si yo tuviera su extraordinaria sabiduría, probablemente estaría en una posición mucho más pequeña que la que ocupo ahora, porque alguien tan brillante como usted estaría dirigiendo esta nación en mi lugar. El congresista quedó desconcertado. No era un ataque ni una burla cruel, era una ironía fina que revelaba el problema, la arrogancia del hombre y la simplicidad con la que trataba un conflicto gigantesco. El tono de Lincoln era amable, incluso cálido, pero sus palabras tenían filo, estaban destinadas a hacer reflexionar, no a humillar. Después de que Lincoln le dijo estas cosas, el hombre bajó el tono y terminó reconociendo con esta frase: quizá la situación es más compleja de lo que yo pensaba. Claramente podemos ver cómo Lincoln utilizó una ironía para dar una enseñanza a un hombre arrogante que, mientras veía a toda la nación tratando de solucionar un conflicto civil, él consideraba que en 2, 3, 4 palabras y un pequeño discurso ante Lincoln ya se iba a dar toda la solución al problema tan complejo que involucraba a toda la nación. Lincoln utiliza una figura retórica de ironía para darle una enseñanza a este hombre arrogante que se vio él por encima de todos los generales que criticó, de todas las autoridades que criticó. Lincoln toma un tiempo para enseñarle. En nuestro texto de hoy,
la ironía por parte del apóstol Pablo tiene un papel importante como una retórica de pensamiento. La ironía consiste en decir algo dando a entender lo contrario, generalmente con la intención de resaltar una idea, criticar, corregir o producir un efecto humorístico. Probablemente algunos estén pensando, pero eso es pecaminoso. La ironía en sí misma no es pecaminosa. Inclusive la podemos ver en diferentes textos bíblicos. Cuando estaba Elías con los profetas de Baal, y los profetas de Baal hacían todo tipo de maromas y se flagelaban llamando a sus dioses para que se manifestaran, ¿qué les dijo Elías? Griten más fuerte. Vamos, síganle dando, griten. Quizás está meditando, tiene algún trabajo que hacer, o va de camino, o tal vez duerme. Eso lo puede ver en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 27. Esta ironía de Elías busca resaltar la falsedad de su Dios. Pero luego vemos al apóstol Pablo también en Gálatas utilizando una figura retórica de ironía. Gálatas capítulo 5, verso 12. Ojalá, dice Pablo, se mutilaran del todo los que los inquietan. Una expresión irónica muy fuerte dirigida a quienes querían imponer la circuncisión como requisito para salvación. ¿Dónde puede ser pecado una ironía? La ironía puede ser pecado cuando busca herir, cuando busca humillar, cuando busca burlarse con malicia. Ahí la ironía es pecaminosa. Sin embargo, en nuestro texto de hoy, Pablo está usando una ironía para dar una enseñanza a los corintios que estaban lidiando con un pecado muy intenso que era la arrogancia. La ironía podría también volverse pecado si nace de un corazón de burla, desprecio. La intención con la que se lleva a cabo la ironía determina la naturaleza moral de la misma. Ahora recordemos que Corintios es una carta que va dirigida a una iglesia con cierta cantidad, enorme cantidad de problemas. Escuchábamos a un pastor en la conferencia de eclesiología que él decía, Corintios es un problema por capítulo. Todos los capítulos muestran algún tipo de problemática en la iglesia. La carta a los Corintios nos lleva a ver a nosotros cómo deben atenderse un montón de problemas que pueden darse en la iglesia de Cristo en diferentes contextos. Según el informe de los de Chloe, todos recuerdan el informe de los de Chloe, Pablo los exhorta a dejar el carácter divisivo y los invita a ponerse de acuerdo, a estar en un mismo parecer, en una misma manera de pensar. Pablo les dice, ya, no estén divididos, no se dividan, no estén peleando, no estén en esos pleitos, no estén en esas cosas. Piensen de la misma manera. Pablo estaba apelando a la identidad que él mismo demarca en el saludo que ya ellos tienen en Cristo. Inclusive más adelante los hace ver como niños inmaduros por esta conducta que están presentando. Pablo los anima a dejar el elemento secundario de lado y poder apreciar el mensaje de la cruz, que todo esto lo hemos estado predicando. Un mensaje que mismo Pablo les dice, no viene a nosotros si no es porque Dios nos lo revela. Cosas que ni ojo vio ni oído oyó, todo aquello que vimos, y el mensaje de la cruz, que es la salvación a través de ella, son todas esas cosas que ni ojo vio ni oído oyó. Pablo les demarca que toda la obra es de Dios y que todo le pertenece a Él. Ahora, Pablo está atacando en primera instancia la división en la iglesia, pero la división en sí misma es el resultado de otros pecados. Y en este caso, la división es producto de algo que estamos mencionando, que es la arrogancia. La arrogancia estaba estimulando que la división se llevase a cabo. El problema radica en el hecho de que en medio de todo este contexto, ellos estaban atribuyendo el juzgar cosas que solo Dios puede juzgar de aquellos hombres que fueron comisionados como maestros, como predicadores, para enseñar el evangelio y plantar las iglesias. Cosas que esos obreros hacían, ellos las estaban juzgando
sin ser ellos los que debían hacerlo. Keithmaker, comentarista, habla sobre esto y él dice: la médula de lo dicho por Pablo se refiere a las divisiones que se daban en la iglesia de Corinto. Un grupo apoyaba a Pablo, el otro a Apolos. Pavoneándose con arrogancia, cada grupo se opone al resto. Si no fuera algo tan delicado, dice Keithmaker, habría sido cómico ver a cada hermano de la iglesia alardeando de su favorito, como si fueran equipos de fútbol. Era un problema que se estaba suscitando, así que quiero que vayamos a los versos anteriores en el capítulo 3. Vamos a los versos anteriores. En el verso 21, Pablo les dice: así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo demarca quiénes son ellos: Apolos, él, Cefas. Y en este contexto la palabra servidores no deriva de la palabra diáconos, como sucede habitualmente en la escritura, sino de un concepto en griego que se dice hiperetai, que significa siervos bajo la autoridad del amo. Ellos tienen un amo a quien ellos sirven, y ese amo los ha enviado a llevar a hacer una tarea, los ha enviado en una comisión importante. Pablo demarca esa identidad. Tanto Pablo, Apolo, Cefas debían administrar cosas que le pertenecen al amo. Todos los misterios de Dios y todo aquello que habían sido comisionados para hacer, el amo los había enviado a hacerlo. Ahora, Pablo demarca en el verso 2 una característica que estos administradores deben tener. Dice: ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Ellos, como un liderazgo establecido por Dios, deben ser fieles. El ser fieles, podemos decir que son hombres dignos de confianza en cuanto al carácter bíblico, hombres que viven en obediencia, en santificación y en santidad, y que son ejemplo también apuntando a las características de los ancianos en primera de Timoteo 3. Hombres que reflejen el carácter de Cristo, que sean precisos, con toda honestidad en su enseñanza y predicación. No que sean hombres seducidos por cosas de este mundo o hábitos moldeados a la maldad del mundo caído. Ahora, entendemos que ellos, como administradores de los misterios de Dios, debían ser fieles. Sin embargo, si recordamos Deuteronomio, recordamos algo importante. Dios muestra la fidelidad a sus promesas y a su pacto, y entonces el pueblo responde siendo fiel. Aunque estos hombres debían ser fieles, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, todo el pueblo de Dios debe apuntar a esa fidelidad. Todos nosotros. Ahora, el asunto con esto es que el texto no detalla específicamente cuáles eran los caracteres que los corintios estaban evaluando de sus propios maestros, pero definitivamente esos caracteres los estaban llevando a hacer bandos, a hacer divisiones. Ahora vamos al verso 3 para ir poco a poco acercándonos al núcleo de todo esto. Dice Pablo: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Quisiera leer estos dos versos en la Nueva Traducción Viviente. Pablo lo que dice es de esta manera: en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Ahora, un siervo fiel, un hombre fiel, no debe velar
por los calificativos que los hombres a su alrededor le den según las evaluaciones personales de cada persona, valga la redundancia, o subjetivas. El hombre fiel debe preocuparse o velar por cómo Dios lo ve, quien es el que juzgará todas nuestras obras. Un siervo fiel también está consciente de su vulnerabilidad a pesar de que su conciencia no lo reprenda. Él está consciente de que puede estar sin razón, equivocado, a pesar de que su conciencia no lo está reprendiendo. Es un ejemplo que el apóstol Pablo nos está dando. Pero el apóstol Pablo, ante los calificativos que le estaba dando la iglesia de Corinto, él dice: a mí me importa muy poco cómo ustedes me califiquen. El que ve lo que estoy yo haciendo bajo la comisión en la que estoy es el Señor, y Él va a juzgar todas esas cosas. Ahora, verso 5, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que corresponda. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, y también lo quiero leer en esa versión, dice: así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios les dará a cada uno el reconocimiento que corresponda. Los corintios no estaban juzgando acciones concretas de Apolos, ni de Cefas, ni de Pablo. Los corintios estaban evaluando intenciones en ellos que solo Dios conoce. Entonces, nosotros podemos ver acciones, podemos escuchar palabras, podemos ver movimientos que se dan y podemos juzgar. Y antes de que usted diga: no, solo Dios juzga, no, ahorita vamos a ver eso. Nosotros podemos ver eso y juzgarlo. Lo que no debemos hacer es juzgar las intenciones íntimas del corazón de nadie, porque ni aún nosotros mismos las conocemos a profundidad. Ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestras más profundas intenciones. Así que aquí es donde vamos a ir entrando poco a poco al corazón de la iglesia, que en algún momento puede llegar a juzgar intenciones sobre cosas que no ve. Eso nos lleva a nuestro primer encabezado. No debemos juzgar lo que solo a Dios le corresponde juzgar. Sobre este verso, R.C. Sproul escribió: ninguno de nosotros puede leer el corazón de los demás. Solo Dios puede examinar los corazones humanos, por lo que nuestro servicio debe ser realizado ante su escrutinio. Todos los líderes, todos los predicadores, todos los maestros, estos hombres, Apolos, Cefas, Pablo, todos debían realizar su tarea entendiendo que Dios revisa lo que hacen desde lo más profundo del corazón. No es lo bueno que yo pueda estar mostrando, manifestando, hacer, es cuál es la intención con la que yo lo estoy haciendo. ¿Cuál es la intención detrás de cada servicio, de cada cosa que nosotros hacemos aquí en la congregación? Quiero que vayamos revisando eso en nuestros corazones. ¿Qué me impulsa a mí? En realidad, lo que me impulsa a hacer lo que hago es una respuesta genuina al evangelio, o de verdad en mi corazón yo estoy buscando tener un lugar especial, o ser admirado, o ser reconocido. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Solo Dios conoce las intenciones del corazón. No nos corresponde a nosotros juzgar a nuestros hermanos suponiendo cosas sobre asuntos que no vemos. Los corintios estaban juzgando a los siervos de Cristo. Vamos a ver, los corintios no estaban juzgando al pastor David Salazar, no. Estaban juzgando a esos hombres en la iglesia del primer siglo, que habían sido comisionados para plantar
con labor apostólica. Estaban cuestionando las intenciones del apóstol Pablo. Estaban buscando señalar, estaban buscando criticar sobre cosas que ellos no veían. Se estaban tomando el atrevimiento de calificarlos según sus consideraciones subjetivas. ¿Qué es eso? Involucraban sus emociones, sus gustos, sus sentimientos y sus apreciaciones personales. Vamos al verso 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes. En esta pequeña frase, lo que Pablo está demarcando es que él anteriormente, en el capítulo anterior, él dijo: yo planté, Apolos regó. Él aplica en sentido figurado esa imagen que nos conecta con esta frase. Dice: para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Yo les he escrito, esto es lo que está revelado. No piensen más allá, no consideren más allá. Cuidado con los juicios que están haciendo, es básicamente lo que él comienza a plantear. Para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿Qué significa esto? Unos eran de Apolos, otros eran de Pablo. Entonces menospreciaban a uno para exaltar al otro. Entonces, no, es que Apolos no me gusta porque X, Y, Z, pero Pablo sí. Y los otros hacían lo contrario. No, es que Pablo, esto es muy tosco, dice en sus cartas, él tiene una cosa ahí que a mí no, pero Apolos sí. Y estaban menospreciándose unos a otros entre los bandos. Pablo y Apolo no estaban involucrados en el asunto. Era el corazón arrogante de los corintios que se estaba atribuyendo juzgar cosas en ellos que a ellos no les corresponde juzgar. Ya Pablo les había definido a través del ejemplo agrícola, que mencioné, las labores de cada uno. Sin embargo, los corintios estaban llenos de supuestos y según su propio criterio calificaban a los siervos de Cristo. Al parecer estaban evaluando las intenciones de sus corazones. Los corintios, siendo siervos, juzgaban a otros siervos, teniendo todos un mismo amo, que es al que le corresponde juzgar las intenciones del corazón. Es como estar a la mesa. Mis dos hijos están enfermos, los mayores hoy no vinieron, pero tener a mis dos hijos, los mayores, sentados a la mesa, ninguno haciendo nada, y que uno de pronto le diga al otro: yo soy mejor hijo que usted, porque yo amo más a mis padres. Y el otro le va a decir: ¿usted cómo sabe usted que yo no los amo? No, es que yo sé que yo lo amo más a mi papá. Es exactamente lo mismo. Los corintios estaban teniendo una actitud de este tipo, juzgando cosas en el corazón del otro sin poder verlo. Y no debemos, hermano, escúcheme, juzgar las intenciones profundas del corazón de nadie. ¿Está conmigo? Ahora, vamos a ver. Aquí quiero meter un paréntesis con lo que sigue para abrir brecha para el otro sermón, el del capítulo 5. Pero, ¿significa acaso que la iglesia, que nosotros no podemos juzgar nada? No, es que la frase, solo Dios me juzga. A mí nadie me puede juzgar porque, ¿por qué miras en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? Y sacamos ese texto, ¿no? Vamos a retroceder. En Juan capítulo 7, verso 24, se dice: no juzguen por la apariencia, sino que juzguen con justo juicio. Ya entendemos que sí puede haber un juzgar. Esto significa que evaluemos algo no por apariencias superficiales o externas, sino conforme a la verdad, la justicia y la voluntad de Dios. Y estas apariencias externas no me refiero física y materialmente, sino a las apreciaciones que yo pueda tener según lo que veo. En el capítulo que sigue, que no es lo de hoy, la iglesia tiene responsabilidad de juzgar el pecado grave que está en medio de ellos, y Pablo les dice: saquen a ese perverso de en medio de ustedes. Escúcheme bien, la iglesia como ente, como cuerpo de Cristo, puede juzgar la conducta pecaminosa de uno de los miembros y puede practicar la
expulsión de ese miembro. ¿Está conmigo? La iglesia puede expulsar a uno de los miembros de su cuerpo por un pecado deliberado y descarado. Pablo llama a la iglesia en ese capítulo 5 a juzgar lo que ocurre dentro de la comunidad para corregir el pecado grave. Y cuando Jesús habló acerca de esto en Mateo 7, verso 3, dice, yo se lo leo: ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Sí se puede, pero no debe ser hipócritamente en un contexto como el de los fariseos, que eran unos hipócritas y que ellos querían corregir a todo el mundo cuando ellos no practicaban nada de lo que ellos mismos decían. Podemos juzgar con justo juicio en medio de la iglesia, a la luz de la verdad de la Escritura, pero no hipócritamente. El asunto con los corintios, y cierro el paréntesis, todo eso lo estaremos desarrollando en el otro sermón. El asunto con los corintios es que los corintios estaban juzgando no con justo juicio. Ellos estaban juzgando según sus consideraciones personales. Y vean lo que dice en el verso 7 Pablo. Porque ¿quién te distingue? Esta pregunta, ¿quién te distingue? Es básicamente esto: ¿quién te designó como el encargado de juzgar estas cosas? ¿Quién los puso a ustedes a juzgar lo que a ustedes no les toca? La arrogancia, mis hermanos, es la actitud de quien se considera superior a los demás y lo expresa con un orgullo excesivo, altivez o desprecio hacia otros. Implica una confianza exagerada en uno mismo que lleva a menospreciar a aquellos que lo rodean. Voy a aplicarlo. Por lo general, el arrogante, sin ser designado, sin que se le pida, sin que se le solicite, él se atribuye el juzgar a los demás, el juzgar al liderazgo, el juzgar a los hermanos y a todo aquel que no haga las cosas como a él le parece que deben ser. El arrogante se toma una tarea que no le compete y empieza a juzgar a los demás sintiéndose superior a ellos. Esta arrogancia era el combustible, era el motor que estaba provocando la división en medio de los corintios. ¿Quiere usted saber por dónde va a arrancar una división fuerte? Arranca con la arrogancia. Y se empiezan, lo hemos hablado aquí muchas veces, a hacer supuestos. Y se empiezan a tener consideraciones sobre cosas que no veo. Y empiezo a pensar sobre mi hermano, sobre mi hermana. Y cuando me doy cuenta, eso que pienso se lo compartí al que tengo a la par. Y resulta que el que tengo a la par se lo compartió al otro. Y resulta que se lo compartió al otro. Y cuando nos dimos cuenta, vemos un grupito que tenemos todo en común pensando sobre el hermano. Y en ese momento todo ese grupito se empieza a separar de ese hermano, porque ese grupito considera que ese hermano tiene algo que es, pero ¿qué es lo que tiene? Dígame concretamente. No, es que yo siento, es que yo no. ¿Qué es concretamente? No qué piensa, qué siente, no, eso no. ¿Qué es concretamente? El arrogante se atribuye a juzgar algo que solo Dios conoce. Pero la iglesia puede experimentar divisiones cuando el arrogante se empieza a atribuir un juicio como si fuese Dios. Haciendo, diciendo, murmurando. Y la división se da, y eso es lo que estaba pasando. Por eso Pablo les dice: pónganse de acuerdo, tengan un mismo sentir, no sean arrogantes, no hagan leña a Apolos para exaltar a Pablo, no hagan leña a Pablo para exaltar a Apolos, porque todos ustedes están haciendo un grupito pensando cosas sobre Apolos y viendo a Pablo como un ídolo, y los otros hablando de Pablo y viendo a Apolos como un ídolo. Ese tipo de actitud profunda que sale de un corazón arrogante divide a la iglesia.
¿Por qué juzgamos cosas que solo Dios puede juzgar? ¿Por qué hacemos bandos? ¿Qué tienes, dice Pablo, que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pablo lo que está comunicando aquí es que el comprender que todo lo que se nos ha dado proviene del Señor. Y si comprendemos eso, esto nos alejará de tomar un lugar que no nos corresponde como jueces de otros siervos, quienes ya tienen un amo que ha de juzgarlos. Eso le toca al amo. Y viene la ironía en el verso 8. Ya están saciados, ya se han hecho ricos y ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 12 y Apocalipsis 3:21 hacen referencia a que algún día reinaremos con él. Algún día, cuando estemos completamente transformados en el mejor estado en el que podamos estar a la imagen de su gloria. Pablo les está diciendo, bueno, qué dicha que ustedes ya están reinando, que van tan adelante, porque nosotros estamos aquí atrás todavía. Pero ustedes ya van reinando allá. Porque pienso, dice Pablo en el verso 9, que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar. O sea, ustedes están reinando, ustedes se han hecho ricos, ustedes están saciados y nosotros aquí en el último lugar, como a sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Y entonces Pablo sigue con su ironía. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, el verso 10. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, pero a nosotros nos ridiculizan. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El arrogante se perfila a sí mismo como alguien superior a aquellos que juzga o califica. El arrogante no proclama intencionalmente su arrogancia. No. Esta arrogancia se logra discernir a través de palabras y de actos, comentarios calificativos, juicios que reflejan superioridad. Así se refleja la arrogancia. El que es autosuficiente, que considera estar lleno, que considera estar completo, se engaña a sí mismo. Y ese es el que va a criticar a otros. Aquellos que pretenden iluminar con simplicidad situaciones complejas, situaciones difíciles, que deben ser evaluadas contemplando todas las caras del diamante. Personas que dicen, eso no es nada, eso es algo simple. ¿Por qué no puede? Pero esto es simple, eso se hace fácil, eso se hace así. Ese por qué es de esa forma, pero eso soluciona fácil. Si yo estuviera ahí, yo lo soluciono. ¿Sí me explico? ¿Estoy siendo capaz de explicarme? ¿Sí? Ve al otro y lo critica y en su corazón piensa, si fuera yo lo arreglo fácil. Pero aquí yo sé cómo es. Eso se hace de esta forma. Y voy a ilustrar esto. Hay cosas, de manera muy práctica, en la iglesia que nadie quiere hacer. Nadie quiere tomar esa tarea porque esa tarea es bien ruda. Dura meses sin tomarse. Pero cuando uno la toma, todos lo critican. Ve, pero es ¿por qué lo está haciendo así? No, pero ¿por qué está haciendo eso de esa manera? No. Y yo lo que pienso es, bueno, pues usted puede tomar esa tarea también. Tome la tarea. Aquí está, venga. Aquí le abrimos el espacio para que usted pueda tomar esa tarea. A mí, ustedes saben que me gustan las artes marciales. Una cosa es, escúcheme esto, una cosa es ver una pelea y otra cosa es sentirla en el cuerpo.
hay una gran distancia. Usted puede verla y decir, qué torpe, ¿cómo hizo eso? Qué bruto, ¿cómo va a ser él? Bueno, pero métase, a ver cómo le va. A ver cómo le va a usted. Verso 11. Básicamente Pablo está ilustrando eso de esa forma, con la ironía. Dice en el verso 11: hasta el momento presente pasamos hambre, sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, nos ultrajan. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora, dice Pablo, vean qué término, la basura del mundo, el desecho de todo. Pero ustedes son ricos, y ustedes son fuertes, y ustedes son sabios, y nosotros somos la basura. Es lo que Pablo está utilizando para enseñarle a los corintios, que son unos arrogantes. Es como un hombre que está en su casa y que frente a su casa están haciendo una construcción. Y entonces ve a los que están al frente pegando bloc, haciendo la mezcla, martillando con las manos rotas, el sol pegando sobre sus cabezas, el trabajo durísimo, pero él está en su casa tomándose un fresco y dice: vea cómo lo están haciendo. No ve que sí son brutos. Eso deberían de hacer. Si yo estuviera ahí, yo lo puedo hacer mejor. Y nunca ha pegado ni un bloque. Y quiero ilustrar esto de otra forma. Y no quiero herir susceptibilidades, pero me parece que es buena ilustración. Ahora que pasó el partido Costa Rica-Haití, hermanos, yo no lo vi, pero llegué al trabajo y los compañeros hablaban sobre la CL. Hermanos, pero era una forma tan despectiva que yo lo que me preguntaba es: ¿cuándo habrán jugado ellos unas eliminatorias? ¿Cuándo? Usted puede opinar porque es un deporte y todos opinamos de todos los deportes. Usted puede opinar, pero la altivez y soberbia con la que lo hacían, a mí me daban ganas de decirle: oigan, pero porque ustedes no se dedicaron al fútbol. ¿Por qué están aquí con los planos y la electromecánica? ¿Por qué no fueron futbolistas? Sí creo, no sé nada de fútbol, pero yo creo que hay una gran distancia entre el sillón, la pantalla y la cancha. Una cosa es estar en el sillón hablando de ellos y otra cosa es estar ahí con ellos. No sé nada de fútbol, pero creo que eso es un principio. Verso 14: no les escribo, dice Pablo, y aquí es donde viene la ternura de Pablo. Después de que les habla con esta ironía y les dice: ustedes se creen todo esto y nosotros somos la basura. Dice: no les escribo esto para avergonzarlos, y esta es una parte muy linda, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan, y Pablo lo exagera en un lenguaje hiperbólico, innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo yo los engendré por medio del Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado y último. Dios desea que no seamos arrogantes, sino que sigamos el ejemplo de Cristo. La exhortación puede ser fuerte en primera instancia, sin embargo, la sigue un tierno abrazo de amor. Cuando el padre regaña a su hijo, lo reprende, lo castiga, y el hijo chiquitito se va llorando a su cuarto y él llora y llora. Después de que su padre lo castigó, por lo general, ¿qué hace un padre? Va y lo busca y lo abraza. Sí, mi amor, yo te castigué por esto, pero yo te amo. Lo hago porque te amo, porque te quiero. Así hace el Padre. De la misma manera, Pablo está haciendo con ellos. Utiliza una ironía fuerte para luego decirles: pero yo a ustedes los amo como a mis hijos. Y así es Dios con nosotros. Él nos habla, nos reprende, nos exhorta, nos castiga y nos duele, y, hermanos, y hasta brincamos del dolor. Pero Él, después de esa exhortación, nos dice: yo lo hago
porque son mis hijos, porque los amo. Y Él no quiere que seamos arrogantes. No quiere que se den divisiones en medio de CCAJ Moravia por corazones que están con arrogancia. Él no desea que juzguemos a los demás sobre cosas que solo Él puede juzgar. Cuando vea a su hermano, considere la gracia que se ve en su hermano haciendo lo que hace. Y no piense, yo lo haría mejor. No. Y cuando venga ese pensamiento, recuerde que eso es arrogancia, que eso es pecado y que eso se nota no solo delante de la iglesia, sino delante de Dios. El Señor está llamando a la iglesia a estar unida. Seamos hábiles en encontrar la gracia de Dios en mi hermano cuando está haciendo lo que hace. Si usted considera que usted puede aportar en la gracia de Dios algo bueno al trabajo de su hermano, ¿sabe qué tiene que hacer? Sírvale a su hermano. Sírvale. No llegue buscando hacerlo mejor para que todos comprendan que yo sí tenía la razón. No, sírvale. Ámelo con un corazón que Dios está viendo. Esta exhortación traerá fruto sano y bueno al pueblo de Dios. Nunca, dice Proverbios, rechaces la disciplina del Señor ni la aborrezcas, porque el Señor ama a quien reprende y como un padre al hijo en quien se deleita. Si alguno de nosotros se puede sentir reprendido porque ha sido arrogante, por la forma en la que ha visto a su hermano, al liderazgo, al líder de grupo en casa, al que sirve con usted a su lado, si alguien puede identificar que ha tenido esto en su corazón, el Señor hoy le está invitando a ver ese pecado, a reconocerlo delante de Él, para que Él nos recuerde a través de su Espíritu cuán grande es su amor y misericordia, otorgándonos el perdón de pecados. Por tanto, dice Pablo y continúa en el 16, los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Evidentemente, el testimonio de Pablo era impecable. Él estaba haciendo la labor, pero mientras él hacía una labor comisionada por Cristo y en amor, habían hermanos de la iglesia que lo despreciaban por juicio sobre cosas que no ven. Pero él continúa, a pesar de eso, mostrándose como un padre para ellos. Pablo inclusive los anima a imitarlo a él como un seguidor fiel de Jesús y un ejemplo sobre lo que son los caminos de Cristo. Cristo, mis hermanos, es nuestro modelo a seguir y Pablo quiere que lo veamos. Quiere que los corintios vean esto en este texto. Pero eso nos recuerda un principio de Filipenses capítulo 2, verso 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué?
de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cuál es la contracara de un corazón arrogante? La contracara de un corazón arrogante es un corazón humilde. ¿Y cómo sabemos si es un corazón humilde? Porque constantemente vive sirviendo a los demás. Ese corazón no vive en competencia. Ese corazón no vive sintiéndose superior. Ese corazón no va a hacer siempre lo que en realidad es muy grande para otro. El corazón humilde que sirve a su hermano entiende que debe fomentar la unidad y no la división con ese carácter de servicio. Pablo les enseñó presencialmente a esta iglesia por 18 meses. Se fue y la iglesia empezó a presentar, mis hermanos, una serie de problemas que vamos a ir viendo poco a poco. Pero el primero fue la división. Él apela a ese evangelio predicado a fin que reconozcan su pecado de arrogancia con esta ironía y aprendan a verse los unos a los otros con humildad. Anteriormente les dicen: Apolos es de ustedes, Pablo es de ustedes, todo es de ustedes. El Señor se los ha enviado por gracia para edificarlos, para que el mensaje de la cruz se exponga y todos puedan crecer a la imagen de Cristo. Pero ustedes están tomando lo que el Señor les ha dado y están destruyendo la unidad de la iglesia con todos esos juicios. Estoy parafraseando toda esta situación. El vivir en humildad, el no vivir en esa división y en esa arrogancia, librará a la iglesia de CCAJ Moravia de crear divisiones despectivas de unos para con otros. Las divisiones, mis hermanos, comienzan en su mayor porcentaje, para no decir que todas, por supuestos. Cosas que pienso y siento, pero que no puedo constatar porque no he visto nada y no me han dicho nada. Solo lo pienso porque considero que soy tan sabio como Dios para discernir lo que mi hermano está pensando de manera telepática, aunque yo no lo pueda ver. Pero Pablo dice en el verso 18, como él se había ido y se da toda esta situación, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. Y en ese sentido, el liderazgo que había en Corinto estaba fomentando estas divisiones. Ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. O sea, él les está diciendo: ustedes se están comportando así como si yo no fuera a volver. Y él les dice: pero yo iré a verlos pronto. Si el Señor quiere, y conoceré, vea lo que dice, no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. ¿Qué está diciendo Pablo? Muchos se hicieron arrogantes, olvidaron que yo puedo volver, pero yo voy a volver y voy a ver si a como ladran muerden. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a ver si a como roncan duermen. Ya no los conoceré por sus arrogantes palabras, quiero ver sus vidas. Yo voy a volver. Yo me imagino que tal vez uno que otro arrogante por ahí dijo: qué tortón. Ahorita viene Pablo y ya nos escribió y va a venir a exhortarnos presencialmente. Verso 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es la palabra del arrogante, escúcheme bien, es la manera en la que vive. Es los pasos que da, las decisiones que toma, lo que hace. Eso es el reino. El poder de Dios en nosotros para responder con el evangelio, para responder al evangelio con nuestra manera de vivir. Y Pablo cierra con una pregunta: ¿qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren? ¿Están con este comportamiento? ¿Qué quieren que yo haga? ¿Que vaya y reparta cincha, como decimos? ¿Que me quite la faja y que vuelva o que vaya con espíritu de mansedumbre? Obviamente, ¿quién va a querer que lleguen con vara? Y Pablo, siendo un siervo fiel de Cristo, utiliza este tipo de frases, aunque todos sabemos y sabían que él llegaría con un amor y un espíritu de mansedumbre. Pablo fue un líder que reflejó a Cristo de tal forma
que aunque muchos lo estaban criticando y juzgando y calificando, él dijo, eso no me preocupa, es Dios quien me califica. Y no solo no me preocupa eso, sino que también yo les recuerdo que los veo como hijos. Y utilicé esta ironía no para que ustedes sientan vergüenza, porque se creen mucha cosa y no lo son, sino porque los amo, para que su arrogancia no esté, para que su arrogancia se acabe. En primera de Juan capítulo 1 verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, si somos bien honestos, y usted lo sabe conmigo, si somos bien honestos delante de Dios, todos nosotros hemos pecado de arrogantes en algún momento. Todos. Pero este verso es para todos nosotros también. Si confesamos nuestro pecado en arrepentimiento al Señor, Él nos perdona. Mis hermanos, si nuestra fe y confianza están en Jesús, yo le tengo una noticia. Su arrogancia quedó clavada en la cruz del Calvario. Y si reconocemos ese pecado y oramos al Señor para que lo quite de nuestro corazón, Él lo hará. Pero lo que necesitamos es comprender que ante una figura de división que está estimulada por la arrogancia, la humildad va a estimular la unidad. La humildad va a estimular la comunión. Muchos, escuchen esto, hermanos, muchos no logran vivir en comunidad o en comunión por su amplia arrogancia y amplio pecado en el corazón. Así que yo quiero animarles a que hoy reflexionemos sobre cómo está nuestro corazón, cómo estamos con la arrogancia y cómo vemos a nuestros hermanos con humildad, con amor. Sí, pastor, yo los veo con amor. Ok, entonces sírvales, sírvale a su hermano y fomente esa unidad. Cierro repasando los 3 encabezados. 1, no debemos juzgar lo que solo le corresponde a Dios juzgar, mis hermanos. 2, el arrogante se perfila a sí mismo como alguien superior a aquellos que juzga o califica. 3, Dios desea que no seamos arrogantes, sino que sigamos el ejemplo de Cristo. Hermanos de CCAJ Moravia, como iglesia hoy, usted y yo, y los hermanos o las personas que nos visitan también, somos llamados a dejar la arrogancia que promueve la división y abrazar en humildad la unidad que se estimula a través de una sana comunión. ¿Cuántos dicen amén?